Buenos días, familia. Te invito a abrir tu Biblia conmigo esta mañana en Génesis. Génesis capítulo 46. Hemos escuchado del Salmo 46 esta mañana, que nos ha testificado, ¿no?, de la realidad que Dios está con su pueblo. Y es un gran consuelo, ¿no?, en cualquier circunstancia en que encontramos, que tenemos nuestro Dios con nosotros. Y este capítulo de Génesis habla de una gran mudanza. Y pregunto, ¿a quién le gusta o quién le gustaría mudarse? Puede ser que nuestras circunstancias nos obligan a veces a trasladar de un lugar a otro. Y al contrario, puede ser que queremos mudarnos, pero nuestras circunstancias no lo permiten. Hacer un traslado de un lugar a otro requiere tiempo y mucho esfuerzo, ¿verdad? Y algunos entre nosotros esta mañana hemos experimentado un traslado mayor cuando salimos a nuestro país natal para venir a España. Sea un cambio de hogar, un cambio de país, todos recordamos la lucha de gestionar los sentimientos de dar un paso decisivo hacia un futuro desconocido. Pues en el Génesis 46 cuenta una historia de una gran mudanza que tenía gran importancia para el pueblo de Dios, ¿no?, y gran importancia para nosotros esta mañana. En Génesis 45, si recordamos la semana pasada, terminó con la invitación de Jacob de parte de José y de Faraón de traer toda su familia a Egipto. Y en 46, Jacob sale de la tierra prometida para Egipto. Y la historia de Jacob en 46, que vamos a tocar esta mañana, fue escrita a Israel durante su peregrinaje en el desierto. Moisés dio muchos detalles sobre la mudanza de Jacob con un propósito para el pueblo de Dios. Leemos 46 para considerar juntos esta mañana ese propósito. ¿Vale? Vamos a leer Génesis 46. Y la palabra dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia
trajo consigo a Egipto. Podemos escuchar la repetición, ¿verdad? La énfasis que Jacob se ha ido a Egipto con todo. Y luego, versículo 8. Y estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron a Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén y el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanoc, Palú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Pares y Zara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Pares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sereth, Elón y Ajeel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Param Aram, y además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Zifión, Agui, Esbón, Suní, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Berí, Eber y Malquiel. Esos fueron los hijos de Zilpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todos 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Adbel, Gera, Naamán, Ros, Mupim, Umpim y Ad. Esos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usin. Los hijos de Naphtali, Ahzeel, Guni, Ezer y Silem. Esos fueron los hijos de Beja, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedientes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unicó su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido sus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo
pastor de ovejas. Y vemos continuamente, ¿no?, esa repetición hasta el final, que todo lo que tenía Jacob llevó a Egipto. Y podemos dividir el texto en tres partes para nosotros esta mañana. En los versículos 1 y 4 vamos a ver que hay una promesa que orienta la fe de Jacob. En los versículos 5 a 27 vamos a ver los hechos de Jacob mostraron su fe. Y en los versículos 28 a 34, el reencuentro con su hijo José que infunde esperanza. Esperanza de ir al desconocido por la fe. El relato de este capítulo comienza con un dilema para Jacob. En versículo 1 leemos de este dilema. Al principio de ese dilema. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios a Dios de su padre Isaac. Jacob se para en la frontera de la tierra prometida y Egipto. Está a punto de llevar toda su descendencia a la tierra de la tierra prometida a Egipto. Años antes, tenemos que recordar que en la mente de Isaac, años antes, el padre de Jacob quería escapar una hambruna y descender a Egipto. Pero Dios le prohibió salir de la tierra prometida en aquel entonces. Leemos por ejemplo, en Génesis capítulo 26, los versículos 2 y 4, que dicen, Dios hablando ahora con Isaac, el padre de Jacob, y le dijo, y se pareció Yahvé, y le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y aunque Dios dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, ahora dice a Jacob, no temer de ir a Egipto. Pues vamos a ver que en esta situación Dios da a él una promesa que orienta su fe hacia el futuro. En Génesis podemos leerlo en los versículos 2 y 4, palabras de Dios a Jacob, palabras importantes, palabras de gran consuelo. Cuando dijo en los versículos 2 y 4 de Génesis 46, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Dios dice, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Para Jacob fue un momento crucial llegar a Beerseba. Para él, irse más allá de Beerseba marcaría un paso adelante hacia un futuro desconocido. Va a dejar atrás el pasado. Jacob ofrece sacrificio a Dios y Dios promete a Jacob estar con él en Egipto.
Y le dice en versículo 3, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Aunque Dios ya había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que haría de su descendencia una gran nación, Jacob pensaba que eso se cumplirá dentro de la tierra prometida. Salir en la tierra de Canaán no lo encajaba para nada. Ahora Dios explica por primera vez a Jacob que iba a cumplir la promesa de hacerles una gran nación fuera de la tierra prometida. Y luego hacerles volver allí. Egipto se convertiría en la cuna de la gran nación prometida a Abraham. Pues los primeros lectores de esta narrativa, escrita por Moisés, eran el pueblo de Israel en el desierto en su propia mudanza, ¿no? En camino a la tierra ahora, desde Egipto a la tierra prometida, después de 400 años. Ellos sabían la historia. Ellos sabían que el descenso de Jacob a Egipto se convertiría finalmente en un descenso a la esclavitud que ellos habían vivido. En Egipto Dios les hizo una gran nación y también obró la redención de su servidumbre en Egipto. De esta gran nación vendría Cristo, quien obró la redención de su pueblo. Entonces vemos que esta historia tiene una importancia para nosotros esta mañana, para entender nuestro propio lugar en los planes de Dios y la redención de su pueblo. Desde Génesis 3:15, si recordamos, justo después de la caída de la humanidad en la rebelión de Adán, Dios prometió un redentor que iba a librar a su pueblo y destruir al sirviente por la simiente de la mujer. Incluso creo que las canciones que nos ha preparado nuestro corazón esta mañana para la palabra nos ha hablado de una manera de esta realidad, de esta verdad. Luego, en Génesis capítulo 11, vemos que la simiente de la mujer iba a venir por los descendientes de Eber, los hebreos. Eber, el hijo de Sem, hijo de Noé. Y luego en capítulo 12 de Génesis, Dios llamó a Abraham, el descendiente de Eber. Por eso se llama Hebreos, Israel. Dios hizo pacto con Abraham y su descendencia después de él. Y lo podemos leerlo en Génesis capítulo 12, pero recordarnos 1-12, cuando dice, para Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios está en el oficio de mudanzas, ¿vale? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice Dios a Abraham, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego renovó este pacto con Jacob por la primera vez en Génesis 35. Y de acuerdo ahora con su promesa, Dios acompañó a su pueblo Israel a Egipto y prometió hacerles volver. Entonces, en los versículos 1 y 4 hemos visto la promesa, una promesa que orientó la fe de Jacob. En los versículos 5 a 27, vamos ahora a ver y hemos visto los hechos que mostraron la fe de Jacob. Y no vamos a leer, pero vamos a leer, por ejemplo, 5 a 7, para recordar lo que dice. Y se levantó entonces Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob
y a sus niños y sus mujeres y los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Vemos aquí la madurez de la fe de Jacob por medio de su obediencia. Y luego en los versículos 8 a 27, Moisés menciona el nombre de todos y cada uno de los hijos y los nietos de Jacob para enfatizar la obediencia de Jacob a la promesa de Dios. Ha llevado todo, y todo por la fe. Jacob confió plenamente en la promesa de Dios. En total eran 70 personas, según el versículo 27 que hemos leído. El pueblo de Israel en el desierto, en el camino de Canaán, necesitaba oír la fidelidad de Dios a Jacob. Necesitaban ser recordados que su Dios, a diferencia de los dioses de Egipto, iba a ser fiel en llevarles a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. Jacob seguía adelante hacia Egipto con plena confianza en la promesa de Dios. Igualmente, el pueblo de Dios en el desierto podría confiar plenamente que Dios iba a llevarles a la tierra prometida. El descenso del pueblo de Israel a Egipto es un acontecimiento muy importante, digo otra vez, en la historia de la redención. Jacob sacó a su familia de Canaán, la tierra prometida, y la condujo a Egipto, a la tierra de esclavitud. Los hechos de Jacob mostraban su fe. Aún así, para el pueblo de Dios, en el desierto seguramente surgieron dudas. Podemos imaginar que pensarían, ¿fue el descenso de Jacob a Egipto un gran error? Al relatar esta historia, Moisés fue muy consciente de esta cuestión y la aborda con intención en esta historia. Y hemos visto lo que escribió en el versículo 3, ¿no? Cuando dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Israel tenía que recordar esta promesa de parte de Dios a Jacob. Y recordamos otra vez que Dios confirmó su pacto en Génesis capítulo 15 con Abraham y le avisó que sus descendientes serían extranjeros en una tierra que no eran suya. Serían esclavizados y oprimidos durante 400 años. Sin embargo, prometió librarles y traerles de nuevo a la tierra de Canaán. Lo dijo a Abraham, Dios. La historia de la vida de Jacob comienza en la tierra prometida y terminó en Egipto con la esperanza de regresar a la tierra prometida. De acuerdo con su promesa, Dios acompañó a su pueblo Israel a Egipto. Así que había una promesa que orientó la fe de Jacob hacia el futuro en los versículos 1 y 4. En versículos 5 a 27 hemos visto que los hechos de Jacob mostraron su valor
al enfrentar lo desconocido con plena confianza en Dios. Así que había una promesa que orientó su fe y había hechos que mostraron su fe. Entonces vemos en los versículos 28 a 34 ahora el reencuentro con su hijo José que infunde esperanza. En los versículos 28 a 34 vemos el momento emocionante cuando José recibe a su padre en Gosén. Podemos leer los versículos 29 a 30 que dicen: Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún viviréis. Este reencuentro infundió esperanza en Jacob. El capítulo entonces termina con los planes de José para asegurar que Faraón dejara a Jacob y su familia morar en la tierra de Gosén. Aunque Jacob quedó en Gosén, manifestó que su fe estaba orientada hacia el futuro. Jacob confió que la estancia de su familia en Egipto iba a ser solo temporal. La tierra prometida fue el destino final para el pueblo de Dios. Hermanos, la fe de Jacob plenamente esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Anhelaba la intervención de Dios en la historia, tanto en el futuro cercano como en el lejano. De hecho, su esperanza infundía el valor necesario para afrontar lo desconocido con plena confianza que su Dios estaba con él. Sin embargo, la presencia de Dios no significaba la ausencia de dolor. La presencia de Dios aseguró provisión y protección para afrontar lo desconocido. Hay un poema de un hombre muy conocido de John Piper, y el poema era intitulado La gracia sustentadora y preservadora de Dios. En algunos de nosotros ya estamos muy familiares con este poema. Y que dice el siguiente: no gracia para negar lo que no es la felicidad, ni la huida de todo pesadumbre, más es esto: la gracia que ordena la aflicción y dolor, y luego en la oscuridad está para sostenerte. Hermanos, capítulo 46, este relato es escrito también para nosotros. La realidad es que todos nosotros esta mañana estamos en una mudanza. Porque este lugar donde estamos hoy, esta tierra, no es nuestro hogar. No es nuestro destino permanente. ¿No? Estamos en una mudanza. Somos peregrinos en camino hacia una ciudad celestial. Dios prometió a Jacob que estaría con él y también haría volver a su descendencia a la tierra de Canaán. Pues en el Evangelio tenemos la presencia de Dios con nosotros aún mayor, en la persona de su Hijo Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos entrada
al reposo eterno, a una tierra nueva, prometida. El Evangelio de Jesucristo nos orienta hacia el futuro, hacia este futuro. Y nos infunde la valentía necesaria para afrontar la carrera que tenemos por delante. Hebreos, si quieres buscar en Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, palabras también de consuelo y de gran ánimo a una congregación que sufre aflicción. Y el autor quiere que su fe sea o fuera orientada hacia el futuro. Y dice en Hebreos capítulo 12, los versículos 1 y 3, por tanto, ¿no? Pensando en todas las personas mencionadas en capítulo 11, todos lo que no, dice en versículo 40, que no ha recibido lo prometido, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y dice en versículo 12, capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, Jacob siendo uno de ellos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, hermanos, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por la caída de Adán, la humanidad fue echado fuera del paraíso de Dios. Por Jesucristo tenemos la certeza de volver al paraíso de Dios. Hermanos, como fue para Israel, la presencia de Dios no significaba la ausencia del dolor. Tampoco para nosotros. La presencia de Dios asegura provisión y protección en medio de nuestro peregrinaje por el desierto de este mundo hasta que lleguemos a la nueva creación prometida. La promesa que Dios está con nosotros en Jesucristo es nuestro consuelo en tiempos de aflicción. Las buenas nuevas son que Jesús nació, padeció, murió y resucitó para llevar a sus hijos al reposo que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando Jacob vio a su hijo también vivo, le permitió morir en paz. Poner los ojos en Jesucristo permite a los que creen en Él, los que aman a Él, enfrentar la vida y la muerte con coraje y esperanza. Cuando enfrentemos situaciones muy difíciles, que recordemos la fe de Jacob. Es de historia y las promesas de Dios. Que fijémonos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Como el pueblo de Dios en el desierto, podemos confiar plenamente que Dios va a llevarnos a su reposo eterno. Así podemos vivir nuestra fe con confianza y con propósito. Que el Señor nos dé la gracia para descansar en Él hasta que estemos con Él al fin en gloria. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su iglesia.